Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, donde Alejandra Lozano y mi persona, Jainer Ahumada, vamos a analizar una película que marcó un antes y un después en el cine argentino, Relatos Salvajes, dirigida por Damien Szifron. Esta película, con su mezcla de humor negro, situaciones extremas y llena de escenas caracterizadas por una crítica social, les harán un poco más interesante el cine argentino. Vamos a hablar de sus personajes, temas, símbolos y las metáforas que la hacen tan única. Los elementos que hacen parte de la película están cuidadosamente seleccionados. El color, los diálogos, las frases, la vestimenta e incluso los objetos que parecen estar sin más en algunas de las escenas tienen un significado. Es una película que, a pesar de estar dividida en 6 relatos con historias individuales, comparten muchas cosas en común, e incluso hay algunas que tienen continuidad. Aunque sean relatos cortos, se convierten en espacios muy cargados de símbolos y metáforas. Me gusta que cada relato busca que los espectadores se metan en el papel de los personajes involucrados, porque de cierta manera nos hace empatizar un poco más con los sentimientos y las emociones de los mismos. Además, nos permite comprender las actitudes y las decisiones que terminan llevándolos a ese elemento en común, que es el lado salvaje que tienen las personas, y bajo mi punto de vista, este es el símbolo más importante en toda la película, además del propio trasfondo que tienen cada uno de los relatos, ya que son una representación de la sociedad y de todos los aspectos negativos que muchas veces están presentes en nuestra cotidianidad: la decadencia de valores, la desigualdad, la injusticia y la exigencia del mundo en que vivimos. En otras palabras, es una crítica social. Continuando con la idea, me llama mucho la atención que la mayor parte del tiempo el contenido de cada relato no se anuncia de una manera expresa por los personajes o por el autor, pero está implícito o se convierte en algo más comprensible para el observador a través del desarrollo de la misma. A continuación, hablaremos más a detalle sobre varios segmentos de la película. También hablaremos específicamente de las metáforas y de los símbolos que podemos observar a lo largo de ella. El primer relato es titulado Pasternak. En este relato, el avión funciona como una representación del destino trágico del que no se puede escapar. El espacio cerrado es una imagen visual de la falta de control que tienen los personajes sobre sus vidas, y cómo todas sus decisiones del pasado con relación a Pasternak los han llevado inevitablemente a su muerte. El avión también puede interpretarse como un símbolo de la venganza que toma forma física, y al estar en el aire los personajes ya no tienen control de lo que sucederá, y les resulta imposible detener la venganza del personaje principal de la historia. El segundo relato es titulado Las ratas. Aquí, el restaurante se convierte en un espacio cargado de símbolos, de justicia, poder y clase social. Hay una dualidad muy marcada con relación a dos de los personajes principales y su idea sobre la venganza y la justicia por mano propia. La mesera, debido a su naturaleza bondadosa y al peso de su conciencia, no se decide por cometer ningún crimen. Por otro lado, la cocinera, que ha estado en prisión, es indiferente a las consecuencias y actúa de manera impulsiva, queriendo vengar la injusticia. Este personaje simboliza el animal irracional que todos llevamos dentro, capaz de salir a la luz cuando enfrentamos situaciones abusivas o de opresión. El envenenamiento es una metáfora de la justicia violenta y personal. En este caso, el veneno representa la rabia y el deseo de tomar justicia en sus propias manos. Es el medio que desencadena el conflicto entre lo moral y lo personal. La comida, tradicionalmente considerada como un símbolo de vida y comunidad, se transforma en una herramienta de muerte. Aquí el director invierte el significado usual de la comida para simbolizar la muerte como una forma de restaurar el equilibrio moral en una sociedad corrupta. El tercer relato, titulado El más fuerte, es uno de los más simbólicos en términos visuales y emocionales. La dualidad es un elemento que nuevamente está presente en este relato. Aquí, dos hombres tienen una pelea violenta en la carretera y sus coches juegan un papel central como símbolos de poder, estatus, masculinidad y sobre todo una lucha constante por el ego. Los carros en esta historia representan más que simples vehículos, ya que son una extensión
del ego y la identidad de los personajes. Ambos están encerrados en una lucha por el dominio y la superioridad, y sus coches son metáforas de su orgullo y competitividad. Por otro lado, la carretera es un lugar de tránsito y de libertad. Aquí se convierte en un espacio de guerra y violencia, simbolizando así cómo una acción desencadena instintos destructivos. Llegamos a Bombita, posiblemente el relato más popular y extenso de la película. El relato se centra en la vida de Simon Fisher, protagonizado por Ricardo Darín. Este mismo utiliza la explosión de un carro como una metáfora de la frustración del ciudadano ante las injusticias institucionales. Bueno, desde el comienzo del relato observamos que el carro es un símbolo central por el cual, por este mismo es que se desencadenan todas las desgracias que vienen en la vida de Simón, que lo llevan a tomar decisiones arriesgadas. La explosión del carro es también una metáfora literal de la explosión emocional que tiene el personaje. La destrucción del vehículo se convierte en una metáfora de la lucha de la clase social y de la impotencia del individuo frente a las fuerzas del poder y no poder hacer nada. Bueno, esta es su única forma de rebelarse contra el sistema, lo que lo convierte en un símbolo de resistencia ante la opresión. Pero esta misma explosión no solo destruye el edificio de las grúas, sino que destruye la vida de Simón, su matrimonio y su estabilidad emocional. Es una metáfora que representa cómo las pequeñas injusticias pueden acumularse hasta que finalmente estallan. Este personaje simboliza una lucha por las injusticias y la impotencia ante un sistema corrupto que lo envuelve en un drama personal y profesional. El relato representa una lucha contra el sistema social dominante en la sociedad argentina. Ok, pasando al quinto relato, llamado La Propuesta, nos presenta la historia en la que un joven de alta clase atropella a una mujer embarazada y su familia trata de encubrir el crimen pagando a varias personas para que no digan nada y se inculpe a otra persona. Aquí los símbolos y metáforas giran en torno a la corrupción y la moralidad. Primero, el dinero como un símbolo de la moralidad. El dinero es el gran símbolo que aparece en este relato, pues representa cómo con este se puede corromper a la justicia. Además, cada personaje involucrado se vende, por así decirlo, por diferentes razones, mostrando cómo la moralidad pasa a un segundo plano cuando se enfrenta a la tentación de tener mucho dinero. Tenemos también el acto de sentarse a negociar el encubrimiento es visualmente similar a un banquete y se presenta como una metáfora. Aquí los personajes se alimentan de la desgracia ajena para obtener beneficios, creando una metáfora de la corrupción social. En esta historia vuelve a aparecer la alta sociedad como un telón de fondo. Mauricio representa el poder y cree que con el dinero va a poder subsanar el delito que ha cometido su hijo. Sin embargo, este relato demuestra también que el dinero no lo es todo. En el momento en el que el plan del protagonista falla en su contra, cuando su abogado y el fiscal lo chantajean a cambio de más dinero. Finalmente tenemos el último relato que se llama Hasta que la muerte nos separe. Este último relato utiliza el matrimonio para explorar temas de la traición y la redención. En esta historia, el matrimonio y la fiesta representan símbolos como la unión social, además de la fragilidad de las relaciones humanas. El descubrimiento de la infidelidad del novio se presenta en la historia como un detonante que transforma lo que debería ser un símbolo de amor y felicidad en una escena de caos y venganza. También tenemos el pastel de bodas, que en un contexto normal es un símbolo de celebración. Se convierte aquí en este relato en una metáfora del quiebre de la relación de estos dos personajes. Cuando la novia utiliza el pastel como arma en la fiesta, vemos cómo se quebrantan los vínculos amorosos que aún quedaban entre ellos, entre los novios, y se simboliza la destrucción de los ideales que habían en ellos sobre el matrimonio. Bueno, para concluir este podcast, Relatos Salvajes es un gran ejemplo de cómo las metáforas y los símbolos pueden comunicar de una manera
un tanto visual los temas centrales del conflicto humano. Cada símbolo y cada metáfora nos muestra y nos refleja las narrativas de la violencia, la frustración, la resistencia, la redención y la venganza. Además que ofrece al espectador algunos puntos de vista y escenas cargadas de significados. También uno de los detalles más importantes que pudimos observar, mi compañero y yo, dentro de la película es la combinación de diferentes géneros cinematográficos, pues se presenta una estructura no lineal en la que se da paso al desarrollo de cada historia en intervalos de tiempo en los que aparecen el drama, la comedia negra, la tragicomedia y el suspenso. Por eso los invito a ver esta película tan interesante. Gracias.